Dios les bendiga, soy la hermana Ana, sierva del Altísimo. Estoy en la hora de mi receso, mi trabajo, así que paso por aquí rapidito a compartir esta pequeña reflexión con ustedes. Compártanla en su muro de Facebook, Instagram, YouTube, para la gloria de Dios. Suscríbanse a mi humilde canal, Ana, sierva del Altísimo, para la gloria de Dios, aleluya, y el beneficio de las almas que puedan estar necesitando escuchar palabra de Dios, consejos sabios, aleluya. ¿Qué significa orar por los enemigos? En varios pasajes de la Biblia se nos ordena orar por nuestros enemigos. Lucas 6:27-35, Romanos 12:20. El más conocido es el pasaje del Sermón del Monte de Jesús. En Mateo 5:43-45, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es evidente que Jesús espera que oremos por nuestros enemigos, pero ¿cómo lo hacemos? Esto no está fácil, ¿oíste? Porque vivimos en esta carne pecaminosa, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tengo que recordar, porque a mí se me hace difícil muchas veces, tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, con otro ser humano, con el otro ser humano. El enemigo va a usar lo que sea y a quien sea para hacerte caer, para sacarte de las casillas, como dice el boricua. Léanse Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Tenemos que armarnos con la armadura de Dios, porque esto no está fácil, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará, aún el de los escogidos. ¡Wow! Son palabras fuertes. Y continúo. Nuestra primera respuesta a esa pregunta probablemente no sea la correcta. Cuando alguien nos hace daño, nos gustaría orar para que le caiga una desgracia. Podemos ser tentados a orar los salmos imprecatorios y desear sentarnos para ver a Dios vengarse de los malhechores, como hizo Jonás fuera de Nínive. Pero eso no es lo que Jesús quería decir cuando oraba por nuestros enemigos. Él tenía algo mejor en mente que nos beneficiará tanto a nosotros como a nuestros enemigos. Cuando alguien se propone hacernos daño, nuestra reacción natural es protegernos y contraatacar. Eso es cierto. Si murmuran de nosotros, nosotros murmuraremos de ellos. Si han dicho mentiras sobre nosotros, nosotros mentiremos sobre ellos. Ellos arruinaron nuestra reputación. Nosotros también arruinaremos la de ellos. Sin embargo, Jesús nos llama a un estándar más alto. Él demostró ese estándar al no tomar represalias cuando alguien lo perjudicaba y le hicieron mucho daño. Su propio pueblo rechazó su mensaje. Juan 1:11. Los líderes religiosos se burlaron y trataron de ponerle una trampa. Juan 8:6. Su propia familia se avergonzó de él intentando que dejara de predicar. Marcos 3:21. Sus amigos le abandonaron en su peor momento. Marcos 14:50. Y la ciudad que había gritado Hosana, cuando él llegó al pueblo, gritó crucifícale. Wow. Perdón. Unos días después, Marcos 15:13. Así pues, Jesús tenía enemigos, y cuando dijo que oráramos por nuestros enemigos, sabía de lo que hablaba. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo orar por nuestros enemigos cuando estaba siendo clavado en una cruz. En medio de su propia agonía gritó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
habló con su padre sobre las personas que le hacían daño. No pidió su destrucción. No oró por venganza. Oró para que fueran perdonados. Jesús tuvo compasión de las personas engañadas que creían que estaban haciendo lo correcto al matar al Hijo de Dios. O sea que en mi trabajo, por ejemplo, yo paso muchos corajes en mi trabajo. Yo trabajo con unas mujeres que son, Dios mío, Padre, que es como dice la reflexión, que tú le pides a Dios por esas personas, pero llévatelas o haz algo. Cuando estamos ante Dios en lo incorrecto, porque Papito Dios no desea eso, no desea que nosotros oremos así, sino, Dios mío, ten piedad de esas almas, sálvalas, Señor. Y yo te aseguro a ti, amigo y amiga que me escucha, hermano, hermana en la fe que me escucha, que si tú te mantienes fiel a Dios y tú muestras misericordia a tu peor enemigo, es que Papito Dios se va a encargar de esa persona. Se encargará. A veces Papito Dios permite esas personas en nuestros caminos, en nuestras vidas especialmente cristianas, para que veamos en dónde estamos fallando a Dios, en dónde estamos fallando como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Y yo lo digo por experiencia propia. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Cómo hablamos de nuestros enemigos, porque Papito Dios nos manda claramente a orar por nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Ja! Ayúdame, Señor, porque no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tenían ni idea de lo que realmente estaba ocurriendo, y mucha de esta gente ellos no saben, muchos no saben o no saben de que es el enemigo quien los usa para hacer caer a otros. Bendito sea Dios. Así que no tenían ni idea de lo que realmente estaba ocurriendo. No tenían ni idea de lo equivocados que estaban. Cuando Jesús dijo, no saben lo que hacen, perdón, aludió a un factor importante a tener en cuenta cuando oramos por nuestros enemigos. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Los enemigos por los que oramos nos hieren desde su propio mundo de dolor. Su pensamiento puede estar influenciado por el diablo, 2 Corintios 4:4. Sus actitudes podrían haber sido moldeadas por heridas pasadas, Jueces 15:7. Sus acciones pueden haber sido manipuladas por las influencias de sus amigos, 2 Reyes 12:13 y 14. Nada de esto excusa su comportamiento ni minimiza el daño que causan, aunque ayuda a explicar el porqué del asunto. La gente hace lo que hace por sus propias razones. Puede que no sean razones válidas, no obstante, se parecen a aquellos que las tienen. Entonces, ¿cómo orar por aquellos que nos han hecho daño y nunca han tratado de enmendarlo? Número 1, podemos orar para que Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, aleluya, para que sepáis sobre la verdad. Efesios 1:18. Cuando los enemigos se ponen en contra de nosotros, les falta entendimiento. Están reaccionando según la carne y no según el espíritu. Podemos orar para que Dios abra sus corazones con entendimiento, para que aprendan de sus errores y crezcan en sabiduría. Número 2, al orar por nuestros enemigos podemos orar por su arrepentimiento. 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es Dios quien ablanda los corazones para que se arrepientan. Cuando oramos para que nuestros enemigos se arrepientan, sabemos que estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios, puesto que Él también desea su arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Aleluya. Número 3, cuando oramos por nuestros enemigos, podemos pedir que nuestros corazones permanezcan sensibles, aleluya, y sean útiles si el Señor quiere usarnos para cumplir su plan en la vida de nuestros enemigos. La blanda respuesta quita la ira, aleluya. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es tan cierto. Proverbios 15:1. Cuando devolvemos ira por ira, mal por mal,
nos ponemos al mismo nivel que nuestro enemigo. Pero cuando respondemos con amabilidad, gentileza y misericordia, la situación suele disiparse en cuestión de minutos. No hay nada más convincente que una respuesta amable a una acción odiosa y grosera. En eso consiste poner la otra mejilla. Mateo 5:39. Satanás desea la discordia, así que intenta avivar nuestra furia y nos entrena para que respondamos con la misma moneda. Debemos orar para que Dios mantenga nuestros corazones sensibles hacia los ofensores, para que su bondad se revele a ellos a través de nosotros. Al orar por nuestros enemigos, podemos orar para que Dios obre en sus vidas por causa de esta ofensa para lograr sus propósitos. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Siempre es correcto pedir que se haga la voluntad de Dios en cualquier situación. Debemos orar hasta que deseemos lo que Él quiere. Si Él quiere bendecir a nuestros enemigos, eso también lo desearemos. Si Él quiere que sirvamos a nuestro enemigo de alguna manera, entonces eso es lo que deseamos. La oración es la alineación de nuestras voluntades con la de Dios. Cuando oramos por nuestros enemigos, necesitamos luchar con nuestras emociones hasta que realmente queramos lo mejor de Dios en sus vidas. Orar por nuestros enemigos no es una respuesta natural a su maltrato. Pero recordemos que nosotros mismos fuimos una vez enemigos de Dios y que ahora somos sus hijos. Ahora podemos interceder por otros que aún están lejos. Colosenses 1:21. Al hacerlo, mantenemos nuestros propios corazones libres de amargura. Hebreos 12:15. Al orar por nuestros enemigos, nos asemejamos más a Cristo y nos mantenemos en armonía con la voluntad de Dios, que es la forma en que todo ser humano fue diseñado para vivir. Al orar, aleluya, por nuestros enemigos, aleluya, nos asemejamos más a Cristo y nos mantenemos en armonía con la voluntad de Dios, que es la forma en que todo ser humano fue diseñado para vivir. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos. Perdona mis pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buen día, buen provecho. Dios les bendiga. Su hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Bendiciones.